El estilo hipermoderno en ajedrez se puede conectar con el de un jugador de tenis que casi siempre golpea desde el fondo de la pista y solo de vez en cuando sube a la red. Pero cuando lo hace puede ser letal, como ocurrió en la partida que vamos a disfrutar hoy, donde además el remate es de una belleza excepcional. Volvemos una vez más en esta colección a la Olimpiada de Ajedrez de Batumi, una preciosa ciudad georgiana en la costa del Mar Negro en 2018. Con blancas Alexander Fier, un brasileño que es uno de los mejores jugadores de Latinoamérica de los últimos años, aunque su nombre completo es mucho más largo, a ver si me acuerdo. Alexander Hilario Takela Sukai dos Santos Fier, porque su origen familiar es una mezcla de japonés e italiano, y de hecho él vive mucho tiempo en Georgia porque su pareja es una ajedrecista georgiana, Nino Maizurache, y con negras el catalán Robert Alomà, que en diferentes momentos ha jugado con bandera española o con bandera andorrana. Bien, Fier juega caballo F3, enseguida verán ustedes lo que es el estilo hipermoderno que les he mencionado en la introducción, D5, C4, D por C4, caballo A3 para recuperar el peón, A6, caballo por C4, B5, caballo E3. Supongo que todos ustedes estarán diciendo qué posición más rara, ¿no? Con esos dos caballos ahí en F3, E3, todos los peones vivos blancos están todavía inmóviles, no se han movido en la segunda fila. Bueno, eso es básicamente el estilo hipermoderno. Las blancas dan prioridad al desarrollo de piezas, no a ocupar el centro con los peones, eso se hará más tarde, y si las negras respondieran avanzando sus peones, entonces las blancas los atacarían a esos peones desde lejos. La partida siguió con alfil B7, G3, caballo F6, alfil G2, E6, enroque, alfil E7 y entonces B3, fianchetando también el otro alfil, enroque, alfil B2, C5, dama C2. Como ven, las blancas se mueven en un espacio muy limitado, pero en la posición blanca no hay prácticamente ni una sola debilidad, ¿no? Caballo B a D7, torre a C1, y ahora una jugada que es totalmente natural, pero sabiendo lo que ocurrió en la partida, podríamos decir que tal vez sea inexacta. H6 es lo que jugó Alomà, y es muy difícil criticar esa jugada, porque es conveniente en este tipo de posiciones, puede ser muy útil evitar el salto del caballo a G5, además siempre es una medida preventiva para más adelante, cuando se abra la posición, ese rey siempre tendrá una salida, una ventanita de escape por H7 para evitar mates en la última fila, en fin. Pero en este caso concreto, como van a ver dentro de un rato, esa jugada quizás sea inexacta, una pequeña imprecisión. Bueno, torre de F a D1, torre a C8. Como la torre está en la misma columna que la dama, Fier retira la suya rápidamente a B1 y contra dama B6 lleva la dama a A1 para que haga fuerza en la gran diagonal sobre el peón de G7 por rayos X a través del caballo en F6. Bien, torre D8, H3, enseguida van a entender para qué sirve H3, que tiene algo que ver con H6, alfil F8,
D3 y ahora Alomá lo que hace es, al igual que Fier ha metido presión en la gran diagonal negra con la dama en A1 y el alfil en B2, Alomá juega ahora alfil C6 con una idea similar para seguir con dama B7. Entonces vamos a entender ahora para qué ha servido H3 y por qué H6 es una jugada imprecisa o un poco dudosa, porque Fier juega caballo G4. Hay una triple presión, una triple amenaza sobre el caballo en F6, por tanto la respuesta natural es tomar en G4, caballo por G4, H por G4, y ahora hay un punto de ruptura en G5, que no existiría si este peón estuviera en H7, y eso va a incidir mucho en la partida, como ustedes van a ver de manera muy espectacular dentro de un ratito muy pequeño. Dama B7, de momento se evita la ruptura en G5 porque hay presión indirecta sobre el alfil en G2, pero Fier cierra esa diagonal con E4. Es verdad que paga el precio de dejar atrasado el peón de D3 y débil la casilla D4, pero las negras de momento no pueden aprovechar la casilla D4 para nada y tampoco pueden atacar el peón de D3 porque toda la posición blanca, gracias a esa estrategia hipermoderna que les he explicado, pues está sólidamente defendida. Quizá en este momento hubiera sido mucho más prudente jugar F6 que A5, que es lo que hizo Alomá. ¿Por qué a Alomá no le gustó F6? Probablemente porque diría, bueno, sí, F6 evita que me rompan en G5, pero también estoy debilitando otras casillas del enroque. Así que él prefirió seguir con su contraataque en el flanco de dama con A5. Entonces, Fier hace la planeada ruptura en G5, H por G5, caballo por G5 y ahora A4. Alomá también sigue a lo suyo. Bien, empieza el brasileño a montar su máquina infernal. Verán ustedes qué bonito es esto. Alfil H3. Alomá entiende que en muchas variantes puede haber sacrificios ahí, caballo por E6, etc. Y por tanto sobredefiende ese sacrificio con torre E8. Entonces Fier juega rey G2 y ahora llega el único error verdaderamente importante de Alomá en toda la partida. Ya no va a poder cometer más. Alomá hizo una jugada muy natural, tomó en B3. La única jugada buena ya para las negras, después de las imprecisiones que les he mencionado antes, hubiera sido sacrificar un peón para obtener contrajuego por la gran diagonal blanca, es decir, jugar A3 para desviar a este alfil, A3, alfil por A3. Entonces, como el punto G7 ya no estaría atacado, porque el alfil estaría en A3, alfil E7 amenaza el caballo, y si el caballo retrocede a F3, entonces F5, intentando aprovechar la enorme presión sobre el rey blanco en la gran diagonal blanca. En lugar de eso, insisto, Alomá toma en B3. Y en realidad ya está perdido. Las negras ya no tienen solución. Y ahora les voy a decir algo que si no han visto antes este tipo de combinación, van a quedarse flipando, como decimos, al menos en España, ¿no? El hilo conductor, la clave de toda la combinación de las blancas es que esta dama que está en A1 dé mate. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a dar mate si está en el rincón opuesto al que ocupa el rey negro? Bueno, pues la combinación empieza con torre H1. Alomá sigue con su contraataque con C4 y ahora, fíjense bien, alfil por E6, a pesar de que las negras habían sobredefendido ese punto, se sacrifica el alfil.
Alomá tomó con la torre, pero hubiera sido igual si toma con el peón. La combinación hubiera sido exactamente la misma. Torre por E6, torre H8 jaque, rey por H8, torre H1 jaque, rey G8, torre H8 jaque, rey por H8. Bueno, aquí había abandonado ya Alomá hace un par de jugadas, pero si no hubiera abandonado hubiera seguido así. Dama H1 jaque, si rey G8, dama H7 es mate, y si torre H6, dama por H6 jaque, aprovechando que este peón está clavado por el alfil, rey G8 y dama H7 mate. Estaremos de acuerdo ustedes y yo en que si uno ve una sola vez en su vida este tipo de combinación, ya no la olvidará jamás. Se sacrifica una pieza y dos torres para que la dama que estaba en la otra punta del tablero dé mate en H7. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.